tal? Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, estamos listos, preparados para compartir la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Así que les voy a pedir que ahí de sus hogares nos vamos a poner en este momento en una comunión directa con Dios a través de su palabra. Vamos a alabarle, a glorificarle a través de la Escritura y vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Así que les voy a pedir que ahí en sus hogares hagamos una oración, inclinemos nuestros rostros y pidamos que sea Dios quien tome el control en este momento, ¿verdad? Y pueda ser Él que esté hablando hacia nuestro corazón, hacia nuestra mente, para recibir su palabra. Y que esa palabra que este día quiero compartir con usted traiga verdaderamente, se lleve a cabo el propósito para la cual nuestro Dios la ha enviado. Así que les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, que moras en los cielos, en este hermoso día, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar una vez más aquí, Señor, poder compartir tu palabra, pidiéndote, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra y que, Señor, lo que vamos a meditar en esta mañana podamos, Señor, comprenderlo, entenderlo, que tú me puedas dar esas palabras sencillas, fáciles, de manera, Padre, que podamos comprender y entender el mensaje que tú nos tienes para esta hermosa mañana. Gracias por cada uno de los que nos están viendo, Señor, a través de esta plataforma, Señor, y agradecidos, Señor, porque a través de ella podemos llegar a muchas más personas con una necesidad de tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy yo quiero hablar acerca de algo que hoy en día nos está ganando. Vivimos en momentos de angustia, vivimos en momentos de desesperación, vivimos en un mundo donde ya las cosas todas son hechas muy rápidas, donde todos andamos corriendo, donde no hay tiempo para nada, pero todo eso trae consecuencias, ¿sí? Y podemos ver a gente viviendo en una gran desesperación. ¿Y qué pasa cuando nos desesperamos? ¿Sí? Vamos a ver el día de hoy qué sucede cuando nosotros nos desesperamos. La Biblia nos da ilustraciones y consecuencias que trae cuando nosotros nos desesperamos. Entonces, me gustaría preguntar, ¿verdad? ¿Qué es desesperarnos? ¿Sí? ¿Qué es vivir en un momento de desesperación? Podríamos decir, ¿verdad?, que cuando estamos desesperados, la mayoría de nosotros no pensamos para actuar. La mayoría de nosotros tratamos de solucionar las cosas como bien se nos ocurre o como se nos parece mejor, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ver que la Biblia nos muestra, nos enseña de lo que ya sucedió, de lo que ya está escrito, y precisamente es para nuestra enseñanza. Vamos a ver, yo he encontrado como una definición bíblica, ¿verdad? ¿Qué es la desesperación? Es la carencia de fe, fíjese, y el resultado de no creerle a Dios. Es la carencia de fe, ¿sí? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué? Porque sabes que no hay solución para tu problema, ¿sí? Y es cuando llega el momento en que entra la desesperación, cuando ya no hay solución para el problema que tú tienes, ¿sí? Precisamente vamos a ver en la Biblia, ¿sí?, algunos pasajes de personas que se desesperaron y no esperaron que Dios actuara en sus vidas, ¿sí? Y por eso les decía hace un momento, es la carencia de fe.
¿sí? Y vamos a verlo con la Escritura, ¿sí? Para comenzar, yo quiero compartirte esta mañana. Es el momento, hermanos, que nosotros tenemos que demostrar qué Dios tenemos, ¿sí? La mayoría de los cristianos no han experimentado, no conocen a su Dios, ¿sí? Muchos creemos que es un Dios que tiene poder, pero que no puede con mi problema. ¿Cuántos de los que me están escuchando esta mañana tienen algún problema y sienten que Dios no les oye? Sienten que Dios no les escucha. Y muchas de las ocasiones creemos que Dios tiene poder, pero no como para solucionar mi problema. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar yo quiero mostrarte a ese Dios, enseñarte que ese Dios al cual yo creo es un Dios que para Él no hay nada imposible. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos allá en Lucas capítulo 1 y vamos a ver el versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es un texto muy conocido. La palabra de Dios dice de esta manera: porque nada hay imposible para Dios. Mire lo que dice la Escritura. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué me preocupa? Quiero saber qué está ocurriendo. La Biblia dice, porque nada, escúchelo, nada hay imposible para Dios. Pero vamos a buscar un texto más, porque este también tiene una gran enseñanza. Ahí mismo, en Lucas capítulo 18, y vamos a ver el versículo 27. Palabra que Jesús estaba hablando con un joven que se le acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó a este hombre y les dijo a sus discípulos, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mire lo que dice la Escritura. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántas cosas para nosotros son imposibles? Yo no sé si usted ha visto por su colonia, por la calle donde vive, un hombre que es alcohólico, al borrachito de la colonia, ¿verdad? ¿Cuántas personas han dicho, este hombre jamás va a cambiar? Este hombre jamás en su vida va a poder cambiar la vida que lleva. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dios es experto en decirnos esto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto quiere decir, ¿sí?, que todo lo que tú y yo creemos, pensamos, ¿verdad?, que Dios no puede, pues déjame decirte que la Escritura dice todo lo contrario. Que para Dios todo es posible. Así que yo no sé esta mañana cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad, pero probablemente, ¿sí?, has pensado que Dios no va a poder jamás con el problema que tú tienes. Pero yo quiero animarte y decirte esta mañana que para mi Dios, ¿sí?, no hay nada imposible. Para mí puede ser imposible, porque hay cosas en las que yo no puedo hacer nada. Cuando se me enferma algún familiar, ¿verdad?, hay momentos donde yo no puedo hacer nada, ¿sí? No podemos hacer nada. Y lo único que podemos hacer es confiar en que Dios va a actuar, ¿sí? Y realmente ese es el momento en que Dios comienza a actuar. Cuando yo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces,
Esto es lo que vamos a ver esta mañana, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano se desespera? ¿Sí? Porque dice acá, porque hay una carencia de fe y el resultado de no creerle a Dios. ¿Por qué hoy la gente tiene miedo? Tiene miedo de contagiarse del virus que hoy en día está dañando al mundo entero. Porque la mayoría tiene miedo de morir. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿tú tienes miedo de morir? ¿No tienes miedo? Vete a meter a un hospital donde están ahorita todos los enfermos de COVID, ¿verdad? ¿Tienes miedo o no tienes miedo de morir? La mayoría tiene miedo de morir. ¿Y sabe por qué tienen miedo de morir? Incluyendo a los cristianos. Porque no están seguros de su salvación. Pero aquella persona que está segura, que está plenamente confiada en que yo voy a ir al cielo, no por ser bueno, sino que voy a ir al cielo porque yo le creo a Jesús, ¿sí? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo le creo a Jesús. Yo no voy a ir al cielo por ser bueno, porque no soy bueno. Soy un hombre pecador igual que tú. Cometo errores igual que tú. Pero yo no me voy a ir al cielo, ¿sí? Por ser perfecto o imperfecto. Me voy a ir al cielo porque Jesús derramó su sangre en la cruz y pagó por todos mis pecados. Y yo le creo. Y cuando yo le creo, no tengo miedo de morir. Porque la Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie me puede separar del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. La Biblia dice, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Nadie. Mira lo que dice la Biblia, ni la muerte. Porque si me muero el día de hoy, me voy con Él. O sea que no me separa la muerte. La muerte lo único que va a hacer unirme a Él porque voy a estar con Él. Pero esto es para los que le creen. Pero el que no le cree tiene miedo. El que no le cree a Dios tiene miedo a morir. Quiero decirte, yo no tengo miedo a morir. No tengo miedo. ¿Sí? Si fuera la voluntad de Dios, me voy con Él. Que sería, dijo el apóstol Pablo, lo mejor. Lo mejor que me pudiera pasar a mí es que me muriera hoy. ¿Sabe por qué? Porque dejaré de sufrir. Y yo estoy seguro, porque sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo, que yo me voy a ir con el Señor. Esa fe de creerle a Él hace que yo no tenga miedo, que yo no me desespere, ¿sí? ¿Por qué? Porque la desesperación, vuelvo a decirte, la desesperación trae consecuencias. Y ahorita vamos a ver una ilustración, ¿sí? De la Biblia nos va a ilustrar, nos va a enseñar de hombres, de personajes que se desesperaron, ¿sí? Que a final de cuentas no le creyeron a lo que Dios les dijo. Y vamos a ver el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Escritura. Vamos a ver en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, hermanos. Vamos a ver Génesis capítulo 18 y vamos a leer, hermanos, del versículo 9 al versículo 14. Génesis capítulo 18 del versículo 9 al versículo 14. La Biblia dice que se acercó Dios y le dijo, ¿dónde está Sarai tu mujer? Sí, le dijo a Abraham. Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y será escuchada. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba desde atrás de él. Y Abraham y Sara
eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Quiero que nos regresemos un poquito a la historia, porque aquí estamos viendo el momento en que Dios viene y se acerca a Abraham y la mujer. Pero vamos a entender lo que dice el versículo 18 que leímos hace un rato. Lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice la Biblia? Para Dios todo es posible. ¿Era posible que Sara tuviera un hijo a la edad casi de 90 años? ¿Será que esto es posible hoy en día? Pues en aquel entonces tampoco, ¿sí? Ya era una mujer de edad muy avanzada. Lo que acabamos de leer es que ella ya no tenía la menstruación que normalmente tiene una mujer cuando todavía puede tener un hijo. Pero una vez que esto ya no hay en el cuerpo de la mujer, ella ya no se puede embarazar. Para un ser humano es que imposible. No se puede, ¿verdad? Pero aquí no vamos a ver lo imposible. Aquí vamos a ver el Dios que tenemos y que es un Dios que para Él todo es posible. ¿Sí? Vamos a irnos un poquito a la historia. ¿Sí? Dice que Abraham tenía a un siervo como su... Según Abraham pensaba que este siervo iba a ser el que le iba a heredar, ¿sí? Era como su hijo, pero era un siervo, ¿sí? Era un esclavo que Abraham tenía. Por eso cuando Dios se acerca a Abraham y le dice que él va a tener una descendencia, ¿sí? Así como la arena del mar, ¿verdad? Que no se puede ni contar. Pues Abraham le contestó a Dios: Señor, por favor, tú mejor que nadie sabe que yo solamente tengo a este esclavo, a Eliezer, ¿verdad? Yo tengo a este esclavo, nada más. Él se va a quedar con todo. Él va a ser mi heredero. Pero Dios le dijo: no, él no va a ser tu heredero. Tú vas a tener un hijo. Yo te voy a dar un hijo. Pero ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Bueno, ahora nos vamos a regresar a lo que acabamos de leer. Ya aquí se acerca a Dios, ¿sí? Abraham, y dice que Sara estaba escuchando. Cuando Dios le dice que les va a dar un hijo, que Sara va a tener un hijo, ¿qué pasó por la mente de Sara en ese momento? La Biblia dice que Sara, ¿verdad? Como cualquier ser humano, lo primero que hizo es dudar de la palabra de Dios. Y eso es muy común, porque usted me dirá: ¿cómo es posible que Sara no le haya creído a Dios? Pues déjame decirte que hoy en día estamos en la misma situación. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia que son para ti, pero que tú no las has hecho vivas, eficaces? No las has vivido. ¿Cuántas promesas hay en la Escritura que no te la prometió cualquiera, te lo prometió Dios? ¿Y cuántas de esas promesas tú has dudado que Dios te las va a dar?
¿O no has dudado que Dios no tiene el poder? Hablaba esta semana con un hermano, yo espero que este hermano vea el mensaje. La semana pasada estuve visitando una familia y le compartí a este hermano acerca de la fe en Dios. ¿Qué es fe? Fe es creerle a Dios. Pero creer no es dudar. Y este hermano me decía, bueno, es que yo tengo que creer, pero tengo que trabajar para que Dios me dé. Y sabes, déjame decirte algo, esa no es fe. Porque a final de cuentas, cuando nosotros hacemos eso, estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Y no estamos confiando en Dios. ¿Sabes qué es creer? Creerle a Dios es que tú no vas a hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Simple y sencillamente, Dios va a actuar. Lo único que tienes que hacer cuando realmente confiamos en Dios es esperar la respuesta de Dios. Escúchame, esperar la respuesta de Dios, sin desesperarte, porque la desesperación trae consecuencias. Vamos a ver esta mañana qué le pasó a Abraham y a Sara por desesperarse, ¿sí? Muy bien. Dice acá que Dios se acercó a Abraham y Sara se comenzó a burlar, se comenzó a reír. ¿Por qué se comenzó a reír? Porque habrá dicho, esto es imposible, no puede ser posible que yo a esta edad pueda tener un hijo. ¿Sí? Pero mire lo que sucedió. Dios se los prometió, Dios les dijo que le iba a dar un hijo, ¿y qué pasó? Yo no sé cuánto tiempo esperó Abraham y Sara, pero les llegó la ¿qué, hermanos? La desesperación. Yo creo que habrán dicho, bueno, Dios nos prometió, pero hasta el día de hoy no nos ha cumplido. Yo creo que tenemos que ayudar a Dios. ¿Cuántos no han querido ayudar a Dios? La pregunta es este día, ¿será que Dios necesita que tú lo ayudes? ¿Dios necesita que tú lo ayudes para que haga el milagro? Porque Abraham y Sara habrán dicho, bueno, nos prometió, pero siguen pasando los años y Dios no nos responde. Entonces, ¿qué le dijo Sara a Abraham? Te voy a dar ¿a quién? Llégate ¿a quién? A mi concubina, a una sierva, ¿verdad? Le dijo, llégate a mi sierva, perdón, una sierva, ¿verdad? Una criada que tenía ya, llégate a ella. ¿Y qué pasó? El otro muy obediente, ¿verdad? Para cumplir la voluntad de Dios. Y resulta que nació un hijo. ¿Sí sabe cómo se llama ese hijo? Se llama Ismael. ¿Sí? Nació Ismael. Y yo creo que en ese momento todos eran felices porque ya se cumplió la palabra de Dios. Gracias a la ayuda que le dimos a Dios, ya se cumplió la palabra de Dios. ¿Será que se cumplió la palabra de Dios? No se cumplió la palabra de Dios. Porque Dios le dijo que él iba a tener un hijo, pero cuando se acercó Dios a él, le dijo, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. No le dijo, tu criada va a tener un hijo. Le dijo, tu mujer. Entonces, ¿qué pasó? Que les llegó un momento de ¿qué? De desesperación. Pero yo quiero decirte algo esta mañana. La desesperación trae consecuencias. Trae consecuencias. ¿Qué pasó, hermanos, con Ismael? Resulta que llegó el momento que se cumple la promesa. Sara queda embarazada y nace su hijo de Sara y de Abraham, que fue el que Dios les había prometido que les iba a dar. Y nació Isaac. ¿Sí? Nace Isaac. Él era el hijo que Dios había prometido que les iba a dar. Entonces vamos a notar algo importante. Desde ese entonces, Sara le empezó a tener coraje. ¿A quién?
a Ismael. Y desde ese tiempo empezó un problema entre Ismael y Isaac. Es un problema, hermanos, que escuche esto. Hasta el día de hoy sigue habiendo problemas entre los hijos de Ismael y el pueblo de Dios. ¿Sabe usted quiénes son hoy en día los hijos de Ismael? Son los musulmanes. Los musulmanes son descendencia de Ismael hasta el día de hoy. Y quiero decirte algo, hasta el día de hoy hay guerra entre los musulmanes y Israel. Hasta el día de hoy el conflicto no ha terminado. Sigue habiendo guerras y más guerras entre estos países. Algo que se hubiera evitado, algo que no estuviera pasando si Ismael no hubiese nacido. ¿Sí está entendiendo, hermanos? La consecuencia que trae el desobedecer a Dios. Hasta el día de hoy, ¿sí?, sigue habiendo pleitos entre los musulmanes y los de Israel y los judíos. Hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Todo por qué sucedió? Porque Abraham y Sara no esperaron que se cumpliera la promesa que Dios les había hecho. ¿Sí? Que Dios les iba a dar un hijo. Por eso te digo esta mañana, ¿sí?, estamos viendo las consecuencias de la desesperación. Consecuencias de desesperarnos. Pero vamos a ir a la vida que hoy en día tú y yo estamos viviendo. ¿Cuántas veces Dios no te ha prometido algo, pero tú te has desesperado? Tú has tratado de ayudar a Dios, ¿sí?, tratando de solucionar el problema y no has esperado que Dios actúe. No has esperado confiar plenamente en Él. Te voy a poner un ejemplo. Siempre se los pongo. Le digo en la iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento, espero que no, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría hemos vivido momentos de escasez. No hay nada, no tenemos dinero, no tenemos para comer. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos desesperado, sobre todo los que hemos sido padres, que sabemos que mañana en la mañana tus hijos te van a pedir de desayunar y no hay nada para darles? No hay nada. En esos momentos de desesperación, en esos momentos de angustia, tratamos de solucionar los problemas. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Empezamos a ver y a buscar soluciones. En ese momento empezamos a ver quién nos puede prestar dinero el día de hoy. Estamos pensando, ¿será que llevaré mi televisión para empeñarla? Y mire que la solución llegó. La fuiste a empeñar, traes dinero y ya hay para comer. ¡Qué bendición! Mire qué respuesta de Dios tan buena. Ya ayudé a Dios. Fui a empeñar la tele y con eso ya tengo para comer. Yo quiero decirte, ¿eso es creerle a Dios? ¿Eso es confiar en Dios? ¿O te está pasando igual que Sara? ¿Sí? Probablemente te estás desesperando. ¿Sí? Muchas de las ocasiones nosotros solucionamos los problemas. No esperamos que Dios actúe. No esperamos, no le creemos a Dios. La Biblia dice que ni aun los pajarillos del campo que no trabajan ni hilan, yo los alimento. ¿Cuánto más crees que valéis cada uno de vosotros? ¿Sí? Tú vales más. Y la Biblia dice que no nos va a dejar sin comer. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muy pocos cristianos hemos aprendido a creerle a Dios. ¿Sí? A no hacer nada, a quedarte quieto y esperar la respuesta de Dios. Muy pocos han experimentado el poder de Dios. Muy pocos. Aunque tú dices que le tienes fe a Dios. Pero la mayoría de las ocasiones has tratado de solucionar el problema tú y no has dejado que Dios actúe. Otro pasaje de la Biblia, hermanos, que se me viene a la mente es aquella mujer que la Biblia dice que tenía 12 años con un flujo de sangre.
12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Dice que físicamente, imagínese, 12 años desangrándose, débil, ya a punto de una leucemia, o sea, físicamente acabada. Económicamente ya había gastado, dice la Biblia, todo lo que tenía. Pero en ese momento escuchó que Jesús andaba por allá. Y dice que ella dijo dentro de sí, si tan solo le tocara el manto, yo sé que voy a sanar. Pero mire lo que sucedió. Resulta que en esa casa donde Jesús estaba, dice que estaba la multitud, que estaban apretadísimos en ese lugar. Al grado que en el momento que esta mujer se mete entre la gente y le toca el manto a Jesús, en ese momento dice la Biblia que su enfermedad quedó sanada. En ese momento que le tocó el manto. Hasta el día de hoy hay personas que dicen que el manto hace milagros. El manto no hace milagros. ¿Sabe qué le sanó a esta mujer? La fe que tuvo. Ella dijo dentro de sí, si tan solo le tocara el manto. No que el manto haga milagros, sino que ella le creyó a Jesús. Jesús en ese momento sintió que un poder salió de él y le dijo a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y esto era para darle risa, porque los discípulos dijeron, Señor, por favor, ¿que no ves que la multitud es mucha? Y tú todavía preguntas quién te ha tocado. Pero él sabía que esto había sido de alguien que había puesto su confianza, porque el poder que salió de él fue un poder del cual dejó sana a esta mujer. Y por fin se descubrió quién era esta mujer, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, qué tan grande fue la fe de esta mujer. No le importó meterse entre la multitud. Ella lo único que estaba dentro de sí, creer que Jesús podía sanarla. Qué hermoso cuando creemos que Jesús todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Lo acabamos de leer. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Vamos a ver un caso más, ¿verdad? Vamos a ver, usted recuerda cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y dice la palabra de Dios que después que Faraón dejó salir al pueblo, se arrepintió y fue tras ellos para volverlos a traer a la esclavitud. Y dice la palabra de Dios que el ejército de Faraón iba atrás del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel llegó a un momento donde ya no había más camino. Llegaron a la orilla del río, del mar, perdón, ¿verdad? Llegaron a la orilla del Mar Rojo, y ellos estando ahí ya no tenían para dónde ir. Y el ejército de Faraón se acercaba hacia ellos. Muchos de los que estaban ahí empezaron a murmurar y a decir, ¿para qué nos trajiste a morir aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Por qué? Porque ellos mismos no creían en ese Dios que los había librado, ¿sí?, de muchas cosas. Y es más, los acababa de librar de la esclavitud. Sí. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Dice que Moisés habló con Dios, ¿verdad? Y en ese momento sucedió uno de los milagros más grandes, que créanme, hermanos, que yo he estado en una playa, yo he estado en el mar, y yo hay veces ahí en ese momento me he puesto a pensar cómo habrá sido ese día, que la Biblia dice que el mar se abrió como dos cortinas. Haber sido uno de los eventos más maravillosos que a mí en lo personal me hubiera gustado estar ahí. Poder ver que el mar se haya abierto en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar, ¿verdad? Algo que para los hombres es que, hermanos, es imposible.
Pero acabamos de leer que para Dios todo es posible. Cuando confiamos en Él, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no tenemos nada más que hacer. ¿Sí? Quiero terminar. Hace algún tiempo lo compartí en la iglesia. Estaba yo viendo un programa, ¿verdad? De Discovery, estaba yo viendo un programa y estaba viendo una entrevista que le hacían a uno de los, ¿cómo se llaman estos hombres que cuidan en la orilla del mar? Son los salvavidas. Y le estaban haciendo un reportaje a un salvavidas y le estaban preguntando cuál era el momento preciso, ¿verdad? O cómo es que ellos trabajan o actúan cuando hay una persona que se está ahogando. Y mire, me impresionó mucho, hermanos, la respuesta de este joven. Este joven decía, nos han enseñado que tenemos que esperar. La mayoría de las personas, cuando alguien se está ahogando, vienen corriendo y nos dicen, oiga, venga, apúrese, córrale que se está ahogando. Y nosotros estamos viendo que aquella persona está moviendo las manos y ciertamente se está ahogando. Pero nosotros, si usted se da cuenta, no vamos corriendo y nos metemos y lo traemos y lo sacamos. Nosotros vamos con toda calma. ¿Sí? Nos acercamos al agua, nos metemos al agua, porque estamos esperando que este hombre deje de ¿qué? De manotear. Ya quedó inconsciente. Ese es el momento preciso para que yo lo tome y lo traiga y lo saque del agua. ¿Sí? Tengo que esperar que este hombre ya no tenga movimientos. ¿Por qué? Porque si yo me meto y este hombre está moviendo las manos, lo más seguro es que con la desesperación que este hombre tiene, ¿sí? Se vaya a ahogar él y lo más seguro es que también me ahogue a mí. Es impresionante, ¿sí? Entonces ellos esperan que la persona que se está ahogando ya no tenga movimiento. Ese es el momento preciso. Y déjame decirte algo, es una bonita enseñanza para lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas fuertes, grandes, en los cuales hemos entrado en un momento de desesperación? Pero eso nos ha olvidado en confiar en Dios. Ahora yo quiero decirte esta mañana, ¿cuál es el momento en que Dios actúa? El momento preciso en que Dios actúa es cuando tú dejas de manotear. Ese es el momento cuando Dios comienza a actuar, ¿sí? En el momento en que tú ya no tienes nada que hacer. En el momento en que tú ya no puedes hacer nada por el problema que tú tienes, ¿sí? En ese momento Dios comienza a actuar. Porque cuando tú tienes fuerzas, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Tú crees que puedes solucionar el problema. Y vas a hacer todo lo que esté en tus manos para solucionarlo, para que ese problema se resuelva. Pero Dios no está esperando eso. Dios está esperando que tú pongas toda tu confianza en Él. Y esperes que Dios actúe en el problema que tú tienes. No tienes que desesperarte. No tienes por qué caer en la desesperación. Tienes que esperar, confiar en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios va a hacer y te va a demostrar, ¿sí?, que es un Dios de poder. Ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac es el mismo Dios que hoy en día nosotros tenemos. Ese Dios de Moisés que abrió el mar, ese es el mismo Dios que yo tengo el día de hoy. ¿Sí? Es el mismo Dios que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Pero el milagro va a ocurrir en el momento en que tú dejes de desesperarte. ¿Qué va a pasar si mi marido se mueve? Quieta, tranquila, no te desesperes. Dios va a actuar. ¿Pero qué va a pasar si mi hijo se enferma? Tranquila, Dios tiene el control. ¿Qué va a pasar si me enfermo de coronavirus? No te preocupes, Dios tiene el control. No va a pasar nada que Dios no quiera que suceda. Nada va a suceder, ¿sí?
todo está en las manos de Dios, ¿sí? Y los que creemos en Dios sabemos que Dios va a actuar de la mejor manera para cada uno de nosotros. Así que yo quiero decirte esta mañana, yo no sé, hermano, cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad, o qué es lo que a ti te está haciendo que tú estés viviendo en desesperación. Yo quiero traerte esta palabra de bendición esta mañana y decirte, no te preocupes. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No te desesperes. Trata de confiar en Dios. Confiar en Dios, hermano, es no tratar de solucionar nada. Deja que Dios lo solucione. No te desesperes, ¿sí? No te desesperes. ¿Hay preocupación? Sí la hay, pero hay una diferencia entre preocupación y desesperación, ¿sí? Preocupados todos estamos, pero desesperados no. ¿Sabe por qué? Porque la desesperación trae consecuencias. ¿Por qué? Porque nos hace actuar visceralmente, nos hace actuar sin pensar. Entonces, los hijos de Dios creemos en Dios y creemos en ese Dios que para Él todo es posible. Así que, mi hermano, el problema que tú tienes, lo único que tienes que hacer es ponerlo en las manos de Dios. Esperar que Dios actúe en ese problema. Tú no hagas nada. Quédate calmado. No te muevas. Quédate quieto. Solamente confía en que Dios lo va a hacer. Así que, mi hermano, yo espero que este mensaje realmente sea de bendición para tu vida. Un hijo de Dios no tiene que vivir en desesperación. Tiene que vivir confiado, ¿sí? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tenemos que aprender a vivir confiados, que Dios tiene el control de lo que está pasando en el mundo entero. Así que, mi hermano, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, pero lo que sí te puedo decir es, confía en ese Dios que todo lo puede, ¿sí? Todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Solamente cree. Y creer no es que actúes. Creer es dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, lo que Él va a hacer y lo que está en su voluntad hacer. Dios les bendiga. Espero verles la próxima semana para seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Así que, mi hermano, yo espero que a partir de hoy vivamos tranquilos, sin desesperarnos. Porque recuerda algo, la desesperación trae consecuencias. Dios les bendiga grande y poderosamente. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará.
En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. En esta mañana yo estoy seguro que tú quieres la bendición de Dios. Tú quieres ser prosperado. Tú quieres ser bendecido. Pero ¿sabes qué necesitas? Obediencia. Estos dos hombres obedecieron al Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero yo no sé si no lo entendemos. Yo no sé si se nos hace tan difícil entender que necesitamos buscar de Dios. Necesitamos, hermanos, tener una comunión con Él diaria, tener una relación personal con Cristo. Les he compartido muchas veces, nosotros somos cristianos todos los días, no nada más el domingo.